Hola, hola emprendedor. Si llegaste aquí es porque tu deseo es iniciar una heladería de éxito o simplemente tienes curiosidad de saber cómo montar este tipo de negocio. Y la verdad es que has llegado al video correcto. Saludo a toda la comunidad de Mi Portafolio y yo y bienvenidos de nuevo a otro video. Mira, los helados son uno de los manjares más populares en Latinoamérica, además de ser una idea empresarial muy atractiva para tomar en cuenta si tienes proyección a futuro. Por eso, mi pregunta es: ¿sabes realmente cómo funciona una heladería? Debes saber que este modelo de negocio no se trata solo de comprar helado y revenderlo, para nada. Sácate este chip de la cabeza. Hay muchos aspectos que debes tomar en cuenta, como la investigación de mercado, la legislación, el equipo, los proveedores y la elaboración de un plan de negocios, así sea pequeño, para guiarte en el camino. La venta de helados es sin lugar a dudas un negocio muy rentable que puedes combinar con muchas cosas y en la que puedes obtener ganancias que oscilan entre el 30 y 100% de rentabilidad. Así que quédate pegado en tu asiento, toma nota, que te enseñaré paso a paso cómo montar una heladería altamente rentable. ¡Vamos allá! Es probable que en tu ciudad haya numerosas heladerías, ¿cierto? Es por eso que es esencial que pienses en maneras de hacer que la tuya se diferencie de la competencia. Por ejemplo, si hay una gran cantidad de tiendas de helados de franquicias, localiza el concepto y ofrece algo diferente. Abre una heladería que sirve helados principalmente con sabores que provengan de los alimentos nativos del área, como pueden ser fresas, naranjas, piñas y semillas de cacao. Depende del país que te encuentres, ¿ok? Pero mejor vamos por parte. ¿Qué voy a necesitar para montar este negocio? Primero, si empiezas con un local pequeño, la inversión más fuerte que vas a tener que hacer es la cámara frigorífica o mínimo un congelador industrial y el muestrario de helados, la típica repisa donde mostrarás la variedad de helados que tienes. Pero la buena noticia es que las empresas distribuidoras van a hacerte este proceso muy fácil. Verás, lo primero que tienes que definir es con qué compañía distribuidora quieres trabajar, porque obviamente si empiezas desde abajo no puedes fabricar helados todavía, ya que esto representa un buen golpe financiero en el presupuesto inicial. Por eso, elige una compañía distribuidora tradicional, no demasiado conocida y que valore la creatividad. Hay algunas franquicias que pueden darte muy buenas condiciones, pero no olvides que lo diferente vende más y mejor. A todos nos gusta sentirnos especiales, así que ofrece algo que no sea fácil de encontrar. Puedes copiarte si deseas para iniciar del concepto de las grandes franquicias, como por ejemplo Tío Rico o Helados Cali en Colombia, en los que estos proveedores o franquicias te ayudarán en los primeros pasos. No vas a necesitar invertir mucho dinero en comprar utensilios, solo preocúpate de tener los mejores helados de la zona. En resumen, básicamente para guardar los helados que no están a la vista del público, necesitarás de un congelador, como te dije, junto con espacio para almacenar envases y productos útiles, como servilletas, cucharillas, vasos, además del muestrario de helados. Eso para empezar, ¿ok? Ahora bien, escúchame, esto es opcional, pero te recomiendo plasmar todo esto en un mini plan de negocios, donde vas a definir en qué va a consistir tu negocio, quién estará empleado en la empresa, los roles de cada integrante, la definición exacta de tu producto y de tus clientes. Esto actuará como una guía, además de ayudarte a pedir préstamos a la entidad o persona que quieras, ¿ok? Una vez que tengas todos estos aspectos analizados, puedes comenzar a generar beneficios, basándote en información realista y verdadera que escribiste en el plan. Identifica posibles problemas y organiza tus finanzas. Ahora escucha, a partir de ahora, los siguientes pasos a tomar se dividirán en un modo de distribución del presupuesto inicial que tendrás. Ya verás de lo que te hablo. Primero, elige el local perfecto para tus planes, que representará el 30% del coste. Dependiendo de la escala del negocio al que quieras enfrentarte, tienes que elegir un tipo de local u otro. No inviertas más de lo que necesitas, ni menos de lo que básicamente es aceptable. Si quieres algo pequeño, tu inversión puede reducirse en un 60% y generar el mismo tipo de ganancias. Si lo piensas, tomar un helado es algo que se hace mientras se pasea y no necesitas tener un salón, comedor ni todos los gastos que eso significa.
Simplifica y gana dinero, tan básico como eso. Ahorra en espacio, en alquiler, en servicio y ofrece una heladería única. Recuerda, calidad antes que cantidad, ¿sí? Segundo, la legalidad, que representa el 10% del coste. Abrir un negocio no es algo que se haga todos los días, y uno de los contratiempos que puedes tener con tu heladería puede estar relacionado con el establecimiento legal. Cuando te decides por pedir la licencia comercial, trámite que debes hacer, y te recomiendo conseguir un abogado para esto o ir a la municipalidad más cercana, tienes que tener todo claro y justificado. La aprobación de esta licencia para operar tu heladería puede tardar unos meses en algunos países y el precio dependerá del tamaño del local que quieras para tu heladería, por lo que te recomiendo encontrar un lugar que se encuentre lo más céntrico posible. Recuerda muy bien que eso será proporcional al precio que vas a pagar por él. Toma tiempo para encontrar la mejor ubicación. Tercero, el equipamiento, el 25% del coste. El equipamiento necesario para iniciar las ventas es sencillo en comparación con otros negocios. Una cámara de congelación y un expositor de vidrio para los helados serán los elementos más caros para tu negocio, como te dije anteriormente. Pero por suerte, las franquicias de helados estarán encantadas de cederte la maquinaria pesada. Escríbeles un email, muéstrales tu plan de negocio, fotografías del local y deja que te hagan ofertas. Puedes comprar inicialmente los helados a un proveedor y según se consolide tu clientela, aumentarán los ingresos. Considera ampliar el negocio y lanzarte a fabricar tu propia marca de helados. Así empezaron los grandes, tranquilo, pero ahora dependerá totalmente de ti. El marketing y experiencia, que representa el 20% del coste. La manera en que atraigas a los clientes, es decir, las estrategias de marketing y la primera impresión que ofrezcas es muy importante. Aplica estrategias tanto offline como online para atraer un perfil o varios perfiles de cliente ideal para comenzar. Esto después podrás ir cambiándolo poco a poco, pero debes hacerlo. En cuanto a la experiencia, tiene que ver mucho con la decoración del lugar. No tiene que ser ni muy cara ni muy sofisticada, pero sí debe ser original. Debes presentarte como un producto de alta demanda, colorido y apto para todos los públicos, en lo que debes hacer que tu cliente se sienta como en casa en tu heladería. Mira, lo que venderás es un producto muy demandado y los clientes notarán la diferencia no tanto en el sabor del helado, sino en la experiencia. Convence a tus clientes de que eres lo mejor para ellos y volverán siempre. Por último tenemos al personal. Debes incluir por lógica a las personas que operarán el local, ¿cierto? Y si tu caso es un caso de soledad, te recomiendo iniciar tú mismo el negocio y no aumentar el personal hasta no dominar perfectamente cada área de tu heladería. Esto te llevará a manejar tu negocio como tú realmente deseas que se maneje y al hacerte un experto, te será mucho más fácil enseñar y supervisar el trabajo de otros. Trata de mantener tu heladería con pocos empleados. Puedes iniciar con tan solo un empleado en cada turno. Como puedes ver, iniciar una heladería no tiene tantos obstáculos. Existen muchas formas de empezar y de cómo mantenerte con clientes fieles y contentos. Lo único que te tocará hacer es mantener un nivel de calidad, limpieza y buen trato todo el tiempo. Recuerda que el cliente es lo más importante para ti y el éxito de tu negocio, ya que un cliente satisfecho y feliz te va a recomendar con muchas personas y querrá invertir su tiempo y su dinero en tu heladería. Así que recuerda, emprendedor, lo más importante no es cuántas cosas has iniciado, sino cuántas cosas has terminado. ¿Qué otra idea de negocio te interesa que hable en mi próximo video? Coméntame tu opinión sobre esto y suscríbete a nuestro canal y descubre más guías como esta, que te ayudarán a tomar la mejor decisión sobre temas de marketing y emprendimientos. Comparte este video con tu familia, con tus amigos para ayudar a crecer la comunidad. Dale me gusta y no olvides suscribirte. Además, ¿sabías que si le das a la campanita que tienes junto al nombre de nuestro canal, a esta, te llegarán notificaciones de nuestros videos apenas salgan del horno? Así es. Así que suscríbete y no te pierdas otro video semanal sobre este tema. Hasta la próxima.